Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? ¿Qué han hecho? Espero hayan tenido un excelente fin de semana, que se hayan gozado la vida, que hayan descansado y que estén retomando esta semana, empezando hoy lunes con una buena actitud, buena energía. Un abrazo muy especial a todos los que siempre ahí interactúan con nosotros, siempre están ahí con nosotros, qué bueno que siempre están. Ya, bueno, ya llegó nuestro invitado, ya vamos a enviarle la invitación a nuestro invitado ya. Un segundo, ya vamos a estar charlando con él. Y bueno, Mister Colombia Belleza Turística Cartagena. Un abrazo, ahí está conectado también. A Juan Fraile, a Patricia, Sujei Estrada Jiménez, un abrazo también. Y mira, allá está Guillermo, Guillo, ¿Cómo vas, ¿cómo amigo? va ¿Todo la bien? vida? Qué rico volvernos a encontrar por estas redes sociales. ¿Cómo va todo, Pues, Guillermo? ¿puedes creer que yo no hago un en vivo desde el 2020, creo? O sea, hace rato. Pero ya estás ahí conectado y ahí ya vas a empezar a Sí, sí. charlar con nuestros seguidores. ¿Cómo has estado, amigos míos? ¿Todo bien? Bien, Guillermo, bien, gracias a Dios. Qué rico saber que estás de nuevo en Colombia, que nos están visitando. Me alegró mucho verte y sobre todo saber que que eres un colombiano más. Nosotros, a pesar que tú tienes dos nacionalidades, como es peruano, italiano, Ujú, eso sí es como que ujú. yo quiero que le cuentes un poquito a nuestros seguidores, ¿cómo así? ¿Tienes las dos nacionalidades y aparte de eso eres colombiano? ¿Cómo es el video? Bueno, colombiano de corazón, porque no soy legalmente colombiano, no soy, pero de corazón tú sabes que pues yo amo Colombia, amo estar aquí en Colombia y me considero, todos mis amigos se burlan de mí porque me dicen que eres un colombiano más porque sé muchas más cosas que cualquier otro colombiano que pasa acá en Colombia. Entonces, legalmente sí soy peruano italiano, pero de corazón, pues colombiano, ¿no? Aún no legalmente colombiano. No, yo me imagino, además usted viene aquí, se carga de energía, se llena de buena energía y sigue Ujú. haciendo las tareas. Pero bueno, Guillo, contémosle un poco a los colombianos de dónde es usted, de dónde de verdad es oriundo y por qué tiene, digamos, como esos, viene a decir como los apellidos son italianos, son peruanos. Cuéntenos un poquito esta historia. Bueno, en realidad el apellido paterno que tengo, que es Blanco, es de China. Lo que pasa es que mi bisabuelo, de cuando estaba en China y se mudó a Perú, para poder tener la nacionalidad peruana en esa época, te exigían tener un apellido en español. Entonces se cambió a Blanco. Y mi Ajá. familia, por mi Ah. mamá, Rosy, sí, ellos sí son italianos y pues nada, ahí sí ellos, tengo como toda la línea italiana que los conozco y hemos crecido juntos. Por el lado de mi papá ha estado como un poquito desdibujada, pero sí, yo nací en Chincha, Perú. Entonces, Ujú. Y se llama Luis Guillermo Blanco Rossi. Luis pues, Guillermo Blanco Rossi, pero en Colombia lo conocemos como Guillermo Blanco. Oiga, exacto. Guillermo, ¿en qué año vino usted por primera vez a Colombia y por qué vino a Colombia? Cuéntenos un poco de Yo, eso. ¿cuándo fue el primer año que vine a Colombia? 2011, 2010 creo que fue la primera vez, ya hace rato. La primera vez que yo vine a Colombia fue como el 2010. Y fue básicamente estudiar, a educarme y a poder comenzar mi carrera como actor. Entonces esa fue la primera vez que comencé a estudiar con Alfonso Ortiz, en caja de Ah, herramientas, me acuerdo, esos años de caja de herramientas que quedaba en Chapinero, muy bonitas épocas, y ahí fue que comencé yo mi carrera, comencé a hacer comerciales, de ahí conseguí un manager, de ahí comencé a hacer Tu Voz Estéreo, Mujeres al Límite y todos los no, unitarios. pero Guillermo, vamos despacio. Tenemos Perdón, perdón, una hora para charlar y la gente en verdad, Entre verdad. Notas y Más les fascina que recordemos todas esas historias. Pero ¿por qué se vino a Colombia? ¿Por qué quiso estudiar en Colombia? ¿Y venía ya con la intención de estudiar actuación? Sí, ya la intención estaba. Yo vine a Colombia porque a muchos compatriotas peruanos les había ido muy bien acá. Entonces había muchas noticias en Perú que les iba muy bien a los peruanos acá y la industria colombiana comenzó a coger mucha fuerza a nivel latinoamericano. Entonces ya se hablaba en esa época de todo lo que estaba haciendo Colombia, que justo fue también casi a la baja de Venezuela. ¿Te acuerdas que hubo un boom en Venezuela? Sí. Televisivo, bueno, después eso comenzó a bajar y después subió Colombia y ahí fue que yo vine como al boom colombiano de realización audiovisual. Pero bueno, cuando llegó a Colombia y empieza a estudiar con Alfonso Ortiz, ya usted tenía la oportunidad
de incursionar, porque yo vuelvo y lo repito, lo he hablado con muchos de tus compañeros y compañeras, y es la escuela de padres e hijos, la escuela de estos unitarios como Tu Voz Estéreo, Mujeres al Límite. Yo creo que es la mejor escuela y universidad para cualquier actor, para cualquiera. Sí, 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 no, estoy totalmente de acuerdo contigo y muy agradecido además yo por haber podido y por tener la oportunidad de haber empezado mi carrera con ellos, ¿no? Con los unitarios, porque uno aprende, uno coge muchas herramientas para poder defenderse en un set y creo que las cogí todas y cada vez obviamente que uno siente mucha más seguridad a la hora de estar trabajando, ¿no? Pero, por ejemplo, Guillermo, no todos los actores, y seamos claros, aquí estamos en una charla de amigos, estamos recordando esos tiempos, no hace mucho, pero entonces no a todos los actores le dan la oportunidad de protagonizar o de estar en varios capítulos de esos unitarios. O sea, a algunos les dan la oportunidad 2 o 3 veces, pero es que yo creo que usted estaba como en el 30 o 40% de esos unitarios. Mira, yo sí ¿Quién lo yo, palanqueaba? ¿Quién lo palanqueaba? ¿Por qué lograba tantos capítulos? mira, sabes que yo tenía un muy buen manager. Yo tenía, en esa época yo trabajaba con José Rivera y José me metió toda la ficha y José me vendía muy bien en esa época con El Quincito de Tu Voz o de Mujeres al Límite con Juliet y sí, gracias a Dios que, que sí hacía muchos. Yo decía, este es más consentido, ese, lo consienten los medios y lo consiente porque es que uno se ponía entre semana porque iba de lunes a viernes, a los que no saben, esos son unitarios, se ven en Colombia, se veían en Colombia de lunes a Sí. viernes y pues eran unitarios, pero iban toda la semana. Entonces ver uno al actor, uno ya decía, este hace ya falta, hace parte del personal de base de los capítulos de estos unitarios. Literal, ya está pidiendo planilla, ya está pidiendo planilla de seguridad social. Exactamente, pero bueno, ¿y cuál fue así como el ejercicio más chévere de gozarse? Hablemos un poco de la experiencia de trabajar en Mujeres al Límite. ¿Cuál capítulo le generó a usted como más exigencia actoral y por qué? Bueno, con Mujeres al Límite, creo que uno de los capítulos que más recuerdo fue el que grabé con mi compatriota Diana Quijano, que de hecho fue la primera vez que nos conocimos ahí, ella interpretaba a mi madre y era un capítulo difícil, me acuerdo, porque no me acuerdo exactamente el plot, o sea, cuál era la premisa del capítulo, pero sí me acuerdo Sí, que este capítulo me marcó mucho en tema de desarrollo pues actoral, ¿no? Y el atrevimiento que uno a veces, o la falta de herramientas que a veces uno no tiene en esos momentos y toca como sacarlas de un momento a otro para poder defenderte y sacar el capítulo como tiene que ser. claro, y es que lo bueno de a Sí. quienes los colocaban a ser parte de estos seriados, Guillermo, es que les exigían bastante y que compitieran muy bien en los personajes que interpretaban, porque uno tampoco veía ahí a cualquier palo de los palotes. Pues es que sabes qué pasa, que o sea, era complejo, no era tan fácil tampoco, eran capítulos de ¿cuánto? De 50 escenas que se hacían en 3 días, ¿no? Entonces sí tenías que Uf, tener un dominio, sobre todo de poder memorizar mucho, porque era mucho texto, y más si protagonizabas en Tu Voz Estéreo, si te tocaba la emisora, yo me acuerdo la emisora eso era darle ta, 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 y panelotes, como nosotros le decíamos, frases, muchas frases y muchos párrafos de texto que tenías que hacerlos en 3 días y correr para poder tener los capítulos. bueno, y también usted tuvo oportunidad de estar en Hombres de Honor. No, en esa no. Ah, Esa porque yo creo que no decía, sé. yo no. ¿Esa qué año fue? No, es que yo decía cuando me dijeron, no, él estuvo en Hombres de Honor, yo dije, yo no creo porque Hombres de Honor era bastante, o sea, yo creo que se hizo hacia los finales de los 90. Entonces, Sí, pero no, 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 también yo todavía era no. una serie que ahí también participaba muchísima gente. Pero bueno, ¿y cómo siguió esa formación? ¿Cómo siguió estudiando? ¿Cómo se siguió preparando Guillermo? Bueno, yo seguí por varios años, casi 2 años, con Alfonso Ortiz y de ahí me fui a Casa Ensamble, comencé a estudiar, hice la carrera en Casa Ensamble. Fui una de las primeras promociones, de hecho. No lo terminé porque comencé a trabajar, pero fui una de las primeras generaciones de la escuela ya como un nivel técnico de Casa Ensamble. Eh, y de ahí ya terminé eso y comencé a irme a Estados Unidos a estudiar. Entonces comencé a tomar cursos en Nueva York, en HB Studio,
y casi que me casé con la escuela y cada vez que yo terminaba de trabajar me iba directo a estudiar allá. De ahí estudié mucho con Susan Batson, también en Nueva York, y ya cuando me mudé a Los Ángeles, ya seguí estudiando en la escuela de Los Ángeles y me y comencé a cambiar de escuela dependiendo de la ciudad donde estaba, ¿no? Bueno, pero es que usted siempre le ha gustado estarse preparando, estarse actualizando, y eso es muy importante en la carrera de un actor. Pero bueno, así se logró enganchar en todos estos países en cuales más ha estado trabajando y en las cuales mejor se ha identificado con la actuación. Bueno, trabajando como tal, obviamente aquí en Colombia, que aquí fue donde desarrollé mi carrera actoral, aprendiendo y estudiando, diría que Estados Unidos, que ha sido donde más he ido tanto a estudiar inglés como cuando comencé a estudiar producción, cuando estudié escritura, todo ha sido como muy en Estados Unidos, en parte académica, por así decirlo. Y ahora, por ejemplo, estoy yendo a Madrid a tomar unos cursos de actuación también. Entonces, voy a comenzar a prepararme ya un poco más en Europa. Entonces, es como mi nuevo destino académico ahora, ¿no? A mí me dijo una amiga, dijo, no, es que Guillermo Blanco es como un marinero, en cada puerto tiene un amor y en No, cada puerto estudia. ¿Ah? yo justo estaba bromeando con mis amigos el otro día y le decía, oye, yo en esas épocas yo me imagino que yo podría estar teniendo una familia en cada país y nadie se daría cuenta, ¿no? Porque con esa viajadera, pero mis amigos me molesta mucho por eso, se ríen mucho por eso. Pero bueno, pero se nota el desarrollo. Bueno, después de haber estado en estos unitarios, ¿en qué sigue? ¿En qué sigue trabajando, Guillermo? Bueno, Los Unitarios fueron lo primero de mi carrera de ahí. El primer personaje que tuve en una novela fue en RCN que se llamaba Ya te espero, que la dirigía Arnay Luna. Muy Ujú, bonita, o sea, muy buena experiencia. Me acuerdo que mi partner en las escenas era Javier Ramírez y el ujú. personaje estaba interpretando yo a un peruano que literal bajaba, o sea, estaba pasando por el hueco para irse a Estados Unidos, entonces fue como unos 18, unos 17 capítulos que grabé con ellos y ahí esa fue como mi puerta para poder ya entrar a las series y a las novelas, ¿no? De ahí hice La chica vampiro, de ahí pasé a... Hablemos un poco de esa experiencia de estar en Chicampiro, porque además fue como una recopilación de los talentos jóvenes que habían en ese momento en Colombia. Entonces, Sí, los talentos actorales hacían parte de esta producción. Ahí estuvo, creo que estuvo Grey Rendón, eh, claro, era protagonista. era la protagonista. Y bueno, Sí, ahí sí, qué sí. personaje hacía y cómo fue trabajar con Grace y todos esos, porque todos jóvenes, todos rumberos, todos desordenados. Bueno, con Chica Vampiro pasó que yo era el grupo de los de la Liga de la Justicia, por así decirlo. Entonces éramos como un grupo, Ajá. no era el reparto, sino era invitados, actores invitados. Estábamos con José Daniel Cristancho, estaba con varios amigos que siempre he estado como trabajando y, y fue muy bien, o sea, muy divertido hacer ese tipo de producciones. Son muy entretenidas porque, pues nada, hay mucha ciencia ficción, hay muchos efectos especiales, era un mundo pues de vampiros y fue muy divertido porque normalmente uno no tiene ese lujo de poder hacer ese tipo de historias, ¿no? Como de transportarte a otro universo, por así decirlo, y actuar. Yo en mi caso era vampiaraña, entonces yo era el hombre araña versión vampiro. Entonces uno cuándo puede tener de poder hacer ese tipo de personajes. Entonces, Pero sí le gustaba arañar paredes. ¿cómo, cómo? Pero sí le gustaba arañar paredes, lo que hacía el hombre araña, que subía por las paredes y todo Claro, eso. exacto. Eso fue muy divertido. Comenzar, por ejemplo, tratar de hacer los efectos que se hacían visuales con respecto a eso fue algo como que muy nuevo porque, pues, tú sabes que aquí en Latinoamérica no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de ciencias ficciones o ese tipo de ficción, sobre todo juvenil, ¿no? Siempre son como otros dramatizados lo que uno hace. Además que este proyecto era pues, para el público, para los niños y para los adolescentes y tuvo muy buena audiencia. Ahí estaba, creo que también estaba Constanza Hernández, estaba Lita Lucía Callejas. Muchos, estaba mucha gente, estaba Stephanie Escobar, estaba, es que todo el mundo, todos pasamos por esa serie, todos, o sea, creo que el medio colombiano tuvo algún personaje en esa producción que eso lo hacía bastante maravilloso además, ¿no? Porque todos como que cogimos un pedacito de esa producción y pudimos experimentar lo que se siente pues estar en ese tipo de universos eh, donde hay mucha ficción, ¿no? Bueno, después de estar allí haciendo parte de Chica Vampiro, ¿en cuál proyecto estuvo?
Bueno, de ahí seguí con Laberinto de Alicia, que ahí fue donde siento yo que marcó mucho mi carrera, que fue como un antes y un después. Laberinto de Alicia, que fue como el personaje. Guillermo, mira lo que te acaban de escribir. No puede ser, no puedo creer que Guillermo sea peruano. Yo estaba convencida de que era colombiano. Yo sé, aún sigue la gente pensando lo mismo, pero a veces les toca rectificar que no. Lo que pasa es que hay mucha gente que se confunde, pero por el acento, porque a veces he grabado novelas y me ha salido como el acento bastante cercano al colombiano, entonces yo creo que la gente como que se ha confundido por eso. Pero bueno, la gente lo quiere mucho. Miren, le están escribiendo que qué rico volverlo a ver, que si ya están nuevos proyectos en Colombia. Ahorita él nos va a contar qué es lo que está haciendo, porque es que no solamente está actuando, ahora está produciendo y está haciendo una cosa y está haciendo otra. Más adelantico vamos a tener esos detalles, a seguir hablando. Pero amas mucho a Colombia, o sea, sí, claro, es colombiano. Aquí nosotros a todos los recibimos y a todos los queremos. ¿Cómo fue el ejercicio de estar ayer en el laberinto de Alicia y hablemos un poco de ese personaje? Mira, cuando empezamos a recordarle a la gente pone feliz y se acuerdan también de otros personajes. Y me estás diciendo que tú actuaste en Metástasis. No sabía que habías estado en En Metástasis. Metástasis también estuve en toda la primera parte de Metástasis. Lo que pasó es que cuando yo grabé el piloto de Metástasis y de ahí fue aprobado el proyecto, ya yo había quedado para grabar Revenge con Vista, Sí. también RCN. Entonces ya yo no pude seguir con el personaje de Metástasis y tocó solo dejarlo al inicio de la serie porque ya yo estaba firmado con Vista para poder grabar Revenge. Y ese fue pues un proyecto de 9 meses, entonces fue bastante largo. Bueno, y en el laberinto de Alicia, pues hablemos del laberinto de Alicia. El laberinto de Alicia sí la han repetido en varias ocasiones. Sí, yo solo lo he visto una vez cuando salió, de ahí nunca más la volví a ver. Sí, como dos veces. Yo lo he visto dos o tres veces. Además, en la madrugada, en RCN Novelas, ustedes lo pueden ver. Ah, voy a verlo. Qué buenas Sí, épocas. Justo con Marcelita Carvajal me contó ahí, que nosotros nos mudamos con Marcela al mismo tiempo a Los Ángeles, entonces nos hemos estado trabajando en conjunto en varios proyectos y hablándonos y volviéndonos y creando una amistad muy chévere con ella. no, y Con además a vos Marcela, que te es la quieren mucho. protagonista. Sí, exactamente. A vos te quiere mucho la gente, te has hecho querer de todo este ejercicio actoral y todo esto, y qué bueno. Y generalmente aquí en Entre Notas recordamos algunos de los personajes o algunas de las producciones donde han hecho parte nuestros invitados. Pero bueno, hablemos también de su participación en Francisco el Matemático 2017. Yo creo que ese es uno de los personajes que más recuerda a la gente de Guillermo Blanco, ¿cierto? Pues la gente joven, porque sabes que la Ujú. gente adulta sí recuerda mucho Revenge, por ejemplo, que era más como el target de la gente ya mayor. Y bueno, La Reina del Flow también fue como muy conocido, pero a nivel No, juvenil. pero ahorita hablamos de esos Ah, bueno, sí, sí, personajes, sí. pero La gente hablemos de ese recuerda personaje. Francisco el Matemático, sí, sí, sí. Fue muy divertido grabar esa serie, porque también era una vaina muy como juvenil. Estábamos todos en el colegio, muy chistoso porque yo tenía como 26 años y en el colegio. Entonces era como, pero es chévere, es divertido, porque uno literal íbamos al colegio, 7 de la mañana, entrábamos y salíamos como a las 7 de la noche todos los días. Tal cual, pero mira que creo que esa la repiten los sábados y los domingos, Francisco el Matemático, y creo que esa también Ah, qué la, la, bueno, qué la, bueno. la repitieron, la han repetido. Es que RCN, pues la gente pide que se repitan nuevos proyectos. Hoy por ejemplo, retoman nuevamente ¿Dónde está Elisa? Hoy empieza nuevamente en las noches esa producción a la gente que es seguidora del canal Bueno, RCN. yo me acuerdo que Y se me bueno, cae bien. y bueno, ¿y cómo le fue en las novelas de época? Yo lo vi en una novela de época y me parecía que era bastante comprometido. Sobre todo participar en esos proyectos exige mucho, ¿cierto? Pues yo he hecho dos novelas de época. Yo hice La Fiesta del Chivo con RTI Ujú, e hice Bolívar con Caracol y Netflix. ujú. Muy bien, muy bien. La Fiesta del Chivo, pues también me acuerdo que nos tocaba grabar mucho en Santa Marta, en un pueblo a los alrededores de Santa Marta, y es mm, un calor duro, o sea, un calor duro porque esos trajes o sea, eran complicados. Sí, claro, por la época, por el vestuario que se utiliza en la Fue época, pues distinto son. porque Bolívar grabamos todo en Boyacá. Y Ujú. antes yo vivía agradecido por esos trajes porque en Boyacá se hace frío. Entonces con el frío
Bueno, se nos congeló ahí un poquito la imagen con Guillermo Blanco, que es nuestro invitado en la tarde de hoy. Es que generalmente cuando les llegan llamadas, les ingresan llamadas, saluda a Sevilla, un abrazo. Ya le digo, ya les decimos a Guillermo que retome nuevamente. Ahí está ahí conectado, vamos a ver, vamos a estar. El general Naranjo. Ah, mire, usted, es qué bueno que usted recuerde todos estos personajes en los cuales él ha estado, él ha participado para que recordemos un poco más de eso. No se les olvide seguirnos en @entre notas y más. Sí, el en vivo se graba nos deben seguir en @entre notas y más, y ahí perfectamente nos pueden seguir, ahí seguimos charlando con ustedes para que posteriormente pues puedan ver. Ya nuevamente le envío la invitación a Guillermo Blanco, que es nuestro invitado, ahí está nuevamente. Es que lo empiezan a Eso. llamar a Guillo y ahí sí que es imposible. La gente, eso siempre pasa. Ahorita a mí también me entraron 3 llamadas y la gente sabe que a esta hora estoy en el en vivo. Pero bueno, hablemos un poco, la gente está que quiere que les recuerde un poquito y les hables mucho más del personaje de Bolívar, y ahí hay varias personas que te estaban preguntando que entonces que cómo aguantabas en un lado el calor y cómo aguantabas en el otro lado el frío. Bueno, es más fácil aguantar el frío, creo yo, porque te abrigas, ¿no? El calor a veces en Santa Marta, en esos pueblitos, en esa época me acuerdo que a duras penas había aire acondicionado, entonces era literal derretirte de calor y grabar. Y yo me acuerdo que mi personaje, que era uno de los rebeldes, nada, tocaba todo el día estar en protestas en las calles, así como, vamos, que queremos la libertad de Santo Domingo, etcétera. Entonces fue como complejo, fue bastante complejo. Grabarlo, pero pues igual, muy enriquecedor, era un libro, era una obra audiovisual bastante importante, entonces me sentí muy orgulloso de ser parte de ella. Pero mira, Guillermo, que yo hasta ahora caigo en cuenta, yo me vi en 3 ocasiones la puesta teatral de la Fiesta del Chivo, pero yo no sabía que habían hecho una producción de la Fiesta del Chivo, o sea, para televisión. ¿Quién la Sí, protagonizaba? eso lo protagonizó Pachón, no, fue un mexicano y no me acuerdo el nombre de la actriz colombiana, eh, si es que fue hace muchos años, pero sí, fue de RTI para Unimás, sí me acuerdo Mm, claramente. bueno. Eso habrá sido como 6 años, 7 años esa producción. Bueno, Guillo, hablemos de la Reina del Flow porque todos están ahí que le escriben que quieren que les cuente de la Reina del Flow, que por qué no estuvo en la otra temporada, que qué pasó, y que si es verdad que usted sí va a estar en la tercera temporada. A ver, ahí sí despéjeme esa duda. Pues no, en realidad no, o sea, ninguna, ni la segunda ni la tercera, porque pues mi personaje, como el mismo personaje de María José Vargas, por ejemplo, éramos los personajes jóvenes cuando Ujú. iniciaba toda la aventura de este trío, ¿no? Entonces, de la segunda, pues se sabía que no, sé que he estado, no me la pude ver la segunda, pero sé que he estado como con muchos flashbacks, como que siempre van al pasado y cuentan, vuelven a contar la historia de los tres cuando son jóvenes. Y la tercera, pues no, o sea, eso sí, yo sé que están hablando mucho en redes sociales de la tercera, de que si va a estar Caro, si va a estar Carlos, si vamos a estar nosotros los jóvenes de nuevo, y, y no, no se sabe, yo no tengo la más mínima idea, a nosotros no nos dicen nunca nada, ¿no? Eh, Personalmente no sé cómo lo harían, no sé si harían como un spin-off de la juventud de nuevos estos chicos y volver a crear como todo ese desenlace, pero no hasta ahora no hay nada confirmado, ¿no? Pero pues La Reina del Flow 1 como tal fue increíble, rodar en Medellín fue una de las mejores experiencias que he tenido, grabar en las comunas, el grupo de trabajo que lo grabamos con Teleset, fue muy chévere, fue una de las experiencias, así como esas experiencias que te quedan de vida, que son como... eh, Y que, además que además le marcaron el corazón, entonces ¿qué se preocupa? en esa época estaba... Ay, Guillermo Blanco. Sí, en esa época estaba saliendo ahí con alguien y bien. O sea, creo yo que fue una una bonita época acá en Colombia y en Medellín sobre todo, que no, de ahí no he vuelto a tener la oportunidad de grabar en Medellín, no. Y antes tampoco, o sea, fue mi primera vez. Pero bueno, hicimos así como un barrido por algunos de los proyectos, algunas de las grandes producciones de televisión colombiana,
y de muchísimas, muchísimas. Se está riendo yo creo que debe ser tu mamá, Claudia Rossi. ¿O quieres Claudia Rossi? Sí, mamá. ¿Qué dices? Ah, Sí, tu mamá, mi mami, mamá. ay, un abrazo muy, muy especial. Tuve el privilegio de conocerla, es una persona, un ser muy, muy, muy especial. Un abrazo inmenso, grandísimo. Y mire, ya se ríe, y se ríe en mayúsculas, quién sabe qué. Ya sabe que estamos hablando, ella ya sabe que estamos hablando. A ella no se le escapa ninguna. Pero bueno, qué rico, qué rico, qué rico ay, que la gente, mire, hay gente que nos está escribiendo también aquí mucho y que están muy contentos de ver nuevamente a Guillermo Blanco aquí en Colombia, pero ahorita nos va a contar por qué está, qué es lo que está haciendo en nuestro país, a qué se está dedicando actualmente, porque pues también viene por proyectos, pero de todos de todos estos trabajos actorales en nuestro país, ¿cuál sería el que usted quisiera como destacar? Y asimismo, si le gustaría regresar nuevamente a nuestro país a ser parte de estas grandes producciones. Bueno, destacar como tal, creo yo, para mí uno de mis favoritos siempre ha sido Laberinto de Alicia. Para mí fue una serie muy buena. Desde la escritura hasta la producción, creo yo que la gente y el equipo le metió mucho las ganas. Y obviamente que La Reina del Flow también, como proyecto, como experiencia, por más de que mi participación fue corta, fue muy enriquecedora y me dejó como mucho aprendizaje y siempre está como muy presente en mi vida La Reina del Flow, ¿no? Porque obviamente sigue también evolucionando la historia, ¿no? Hay la 2, ahora se está hablando de la 3, entonces de cierta manera hay cierta vinculación con el proyecto, aún yo no sé aparte de él, ¿no? Entonces, esos dos proyectos diría yo que han sido los que más llevo, ¿no? Ahora, Francisco el Matemático, obviamente que también. Lo que pasa es que Francisco el Matemático fue algo que sí, nunca hubo como una conversación de una segunda parte ni nada, simplemente fue como, bueno, hasta aquí es esta generación y ya, ¿no? Bueno, ¿y a qué vino a Colombia? ¿Nos puede contar a qué vino a Colombia? ¿A recordar algún amor? ¿A visitar algún amor? ¿O vino en plan de trabajo? Vine en plan de trabajo, en realidad, de amor no, vine en plan de trabajo porque estoy produciendo ahora, estudié producción en Estados Unidos y escritura, y uno de los proyectos en los cuales trabajé en Estados Unidos con mi socio, lo pudimos ejecutar y lo terminé el rodaje en abril, el 9 de abril de hecho, y vine con la película para comenzar a hacer toda la postproducción acá a Colombia. Y en esas estoy, desde que llegué he estado trabajando en eso. Hay un segundo proyecto que también estamos sacando, que hicimos en Nueva York con Jennifer Arenas, la actriz y productora Jennifer Arenas también. Entonces estamos organizando todo el tema de festivales para poder meterla a nivel internacional. Y aquí organizando dos proyectos, uno con Aida Valencia, de ellos están aquí, que me dio la licitación para sus libros, para la trilogía de libros que ella tiene, poder realizar un largometraje de ellos. Entonces estamos organizando todo para comenzar a estructurarlo y comenzar a trabajar en una preproducción pronto. Bueno, hablemos un poco de esa parte. Por qué empieza a dejar de lado la actuación y empieza a producir? ¿Genera más dinero o siempre había estado enfocado a que quería no solamente actuar, sino producir? ¿Y por qué se ríe? Bueno, sí genera más dinero, pero no es básicamente, pero no es básicamente la razón por la cual comencé a estudiar. No, o sea, me da risa porque mucha gente dice como, ah, no, ya no actúas, y yo sí actúo. Lo que pasa es que quiero estudiar, siempre me ha llamado la atención la escritura y siempre me ha llamado mucho. Mi personalidad, tú me conoces, ¿hace cuántos años tú me Sí. conoces? Tú sabes Yo cómo creo siempre he que sido muy sí. hiperactivo, siempre he estado con mucho. Entonces, es como una personalidad de productor que siempre he tenido, hasta que dije, bueno, estudiemos para ver cómo nos va con esto. Es algo que la industria en todas sus facetas y en todas sus líneas de negocio me encanta. Desde todo el mundo, pues como tu mundo del espectáculo, de prensa, las entrevistas, desde el lado, pues obviamente desde la escritura, desde cuando está el proyecto en su primera fase, hasta la postproducción, la distribución. Para mí es algo que todo el círculo de la industria del entretenimiento es algo que de verdad me apasiona mucho, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo quiero seguir adelante con mi carrera y comenzar a averiguar y comenzar a estudiar qué otras cosas podría yo ser bueno en ellas. Entonces comencé a darme cuenta que de verdad dentro de esa pasión estaba poder producir y comencé a organizar el tema de las producciones en Estados Unidos.
Y ya son dos que tenemos y que estoy trabajando y ahora, si Dios quiere y todo sale muy bien aquí en Colombia y ahora que estoy yendo a Madrid, estamos en la preproducción de otra película ya también. Entonces, se ha dado más en estos momentos de mi vida como para seguir por la línea de producción por el trabajo. Pero bueno, hablemos un poco de esa parte de hacer, de producir películas, del concepto, hacia qué línea se quiere enfocar en esas películas que produce, porque casi cada uno escoge un estilo, un formato, una forma de llegarle a la gente, hacia dónde se quiere ir, porque yo ahorita quiero hablarle del otro tema ahí que me picó y me llamó la atención, pero hablemos de esta que está en este momento en postproducción aquí en Colombia y que lo trajo aquí a Colombia porque se le sale más económico. Sí, obvio, claro, es que Estados Unidos, postproducción, bueno, todo en general, ¿no? Producir también en Estados Unidos es súper costoso. El género que más me gusta y el que me gustaría a mí irme es el terror, ¿no? A mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención ese género y ahora produciéndolo y de cierta manera hasta muchas escenas dirigiéndolas era porque sentía que tenía muchas herramientas y esas herramientas han dado por casi vivir obsesionado por ese género. Entonces era como que muchas escenas de muchas películas siempre las tengo en mi cabeza y a la hora de estar ejecutándolas pues se venía muy rápido a poder sacarlas y crearlas y meterlas en mi propia película, ¿no? Pero Guillermo, hacer escenas de terror requiere, yo creo que muchísimo, demasiado trabajo. Y además es que hay ocasiones donde uno ve unas películas supuestamente de terror y uno dice, ¿y eso cómo lo trabajaron? O sea, uno dice, tiene que requiere de mucha entrega, de mucho estudio, de mucha visualización, ¿o estoy Sí. equivocado? Sí, no, literal, es crear toda una atmósfera, además en el set, ¿no? Donde de verdad uno pueda sentir eso mismo que tú quieres que la audiencia sienta. Y es esa tensión desde que grabábamos las escenas, porque todo era muy, con mucha coreografía, el tema de luces, de cerrada de puertas, de todos los efectos especiales, era mucha coreografía. Yo contraté a María José Vargas, por ejemplo, aquí de Colombia, ella hacía el personaje de mi hermana, y ella pues es una pelada que tú sabes que es súper juiciosa, muy Sí. disciplinada, y la tenía clarísimo, o sea, las escenas de terror súper entregada al personaje, súper entregada, ella, de hecho, ella sufre una posesión demoníaca, entonces era como, era muy loco ver cómo Pero no, pasar, pero esa posesión demoníaca no tenía nada que ver con Guillermo Blanco. no, no tenía nada que ver. No, nada que ver. Ya estaba ya estaba liquión esa función. Sí. Ah, pero, oiga, pero a propósito, ¿y Guillermo es el que escribe los guiones? Escribo guiones, pero este de terror lo escribió mi socio, porque él es americano y era una película 100% en inglés. Entonces, sí, por más de que he estudiado, aún siento yo que no estoy en el porcentaje óptimo para yo escribir un guión en inglés completamente con todo muy bien estructurado, ¿no? Y Sé tú muy bien estás, las y, estructuras, señor, señor. y todas estas Me vas a películas son en inglés, son en inglés. una es en inglés, la otra es en español y las de Colombia sí son en español. Sí, porque imagínese, nosotros tan chichombianos y querer ver las películas de Guillermo Blanco, imagínese, pues ahí estamos, pues, claro que hay que aprender inglés, la gente que le gusten los idiomas, aprender inglés. Y bueno, y cómo así que quiere ser parte de este proyecto o que va a estar al frente de este proyecto, que pues al comienzo la gente le creyó muchísimo a esas historias, pero ya cuando se dieron cuenta que todo era acomodado y que muchas cosas no eran la verdad ni la realidad, la gente dejó de verla. ¿Cómo va a manejar esa situación? ¿De cuál? De cuál proyecto me hablas? De ellos están aquí. Bueno, no, lo que pasa es que yo estoy haciendo la licitación de los libros de Aida Valencia y estos tres libros, que es la trilogía de libros, ella cuenta sus experiencias desde niña con sus acercamientos paranormales. Ujú. En base a eso, estoy haciendo mi película de ficción. O sea, yo no estoy contando como, en base a lo que ella narra sus libros, que son muy interesantes, y de hecho el primer libro estuvo en el top 10 de los más vendidos en la feria del libro. Ese primer libro es la primera película que estamos organizando y yo me estoy basando en sus anécdotas de Aida de niña para crear mi película, pero no es que va a ser 100% real, o sea, sí va a haber ficción y la gente dice, le va a decir a la gente que hay ficción de por medio, ¿no? Obviamente. No es una historia como de 100% real, ¿no?
Ah, bueno, y sí, y por más que sea terror, pues hay que meterle un poquito más de ficción, ¿no? Pues le cuento que yo fui el primer jefe de prensa de Aida Valencia, no le ha contado. Ah, pues cuando eso nos conocimos, a propósito. Y me llama mucho la Ah, atención, y me llama mucho la atención ese aspecto, ¿no? De que la gente, o sea, en Colombia es muy chistoso. En Colombia criticamos todos los trabajos y las cosas y le damos palo a la gente, pero siempre queremos averiguar todos esos temas y mirar qué gira en torno a todo ese mundo del susto, del miedo, del terror, de que suceden, y en Colombia suceden muchos, para mí, eso sí es personalmente, mi, dime. yo fui invitado a 2 capítulos de ellos, están aquí, y yo no vi nada mentira. O sea, todo lo que yo experimenté, de verdad lo experimenté real. O sea, yo Sí, me metí a una cueva por Ibagué, de ahí me metieron a una cabaña, un bosque, todo era en cuestión de investigativo y de cierta manera de aventura, pero todo lo que de cierta manera yo experimenté y sentí fue verdad. O sea, lo que yo sí. logré ver, lo que sentir en la cabaña, por ejemplo, el capítulo que se llamaba La cabaña del bosque, si mal no me equivoco, de verdad nunca sentí o nunca vi, por ejemplo, un Rafa armando nada. Simplemente que sí había una logística en el caso de que, bueno, mañana nos vamos a ir acá y esto es lo que ha pasado en este lugar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a comenzar a utilizar nuestros aparatos para poder captar energías y poder ver y poder sentir qué fue lo que pasó aquí años anteriores, ¿no? Entonces, a mí me encantó. O sea, mi experiencia con ellos están aquí fue y repito, como a mí me gusta mucho ese género y me gusta mucho lo Ujú. paranormal, disfruté. Pero yo lo que viví, pues yo lo viví muy real. O sea, yo fui un actor invitado ahí, pero fui como porque ellos sabían que me encantaba a mí todo ese mundo. Viviste la experiencia, viviste la realidad. Esa es la apreciación que yo hago. Digo, cada ser humano cuenta cómo le va la historia, cómo vive o cómo quiere la apreciación. Por ejemplo, generalmente es chistoso. Por ejemplo, yo aquí invito esporádicamente, digamos más o menos cada 2 meses o mes y medio, a gente que tiene que ver Ujú. mucho con el despertar de conciencia, de que hablan con vivos, que hablan con muertos, que hacen todo, y yo no sé por qué todos, a mí me llama muchísimo la atención eso, porque no coinciden en muchas cosas y el uno desmiente al otro y el otro dice, eso no se puede hacer o eso que hacen ahí no es cierto. Entonces usted que tuvo la oportunidad de estar ahí, de ver esa situación, puede y lo opina diferente y dice, mire, yo viví la experiencia. Yo conozco a Aida Valencia desde que empezó en el mundo de esto, en la parte de visibilizarse, ¿no? Con los medios de comunicación y respeto su trabajo y admiro todo lo que hace. Pero lo que te digo, o sea, he tenido oportunidad de hablar con mucha gente que supuestamente también habla con los muertos o que tiene ese tipo de experiencias y le desmienten a uno muchas cosas, entonces queda uno como loco. ¿Cómo trabajar eso entonces, Guillermo? Pues básicamente en mi caso es mi visión de lo que yo siento que puedo plasmar como productor y si se da la oportunidad de director con esta película, ¿no? Porque es mi visión en lo que yo creo que es el libro y obviamente que ella está orientándome en poder llegar a algo lo más verdadero y lo más cercano a lo que fue su realidad de ella Ujú. viniendo de ese Claro, valle. porque es su experiencia de vida, es lo que vivió, lo que ha vivido y lo que ha experimentado y lo que ha trabajado. Ujú, exacto. Entonces, no, básicamente o sea, yo creo en todo este mundo paranormal, sí. Yo siento que cada uno, como todos somos distintos, vivimos unas experiencias totalmente distintas con todo eso. Pero en este caso específico con Aida, pues es regirme de cierta manera a lo que ella escribió en su libro y las vivencias que ella tuvo cuando fue niña y ya plasmar de cierta manera con todo el equipo creativo cómo es que se va a llevar la película que es ficcionada, claro está, ¿no? Pero bueno, chévere. Estaremos muy pendientes de esa parte de ver en el cine, ver en el séptimo arte esto, y sería muy chévere. Además, ella ha tenido el privilegio Aida Valencia ha tenido el privilegio de estar en muchas situaciones e historias que le ha sucedido a mucha gente. Yo te lo digo personalmente, yo estaba en la universidad y estuve en Armero
y fuimos con una persona, cuando eso no se hablaba de ninguno de estos temas, es más, eso era satánico hablar de esos temas en esos años, y estuvimos y yo viví una experiencia muy, muy dura, no solo yo, 25 personas que estábamos ahí en el sitio, y fue, yo creo que fue el diluvio universal esa noche, pero fue que nosotros hicimos una farra, Guillermo, hicimos una Ah, fiesta sí. ahí, pero de compañeros, y vivimos, yo creo que ha sido la noche más terrorífica que yo he vivido en el mundo. Fue muy difícil, Wow. fue muy difícil. Nosotros nunca pensamos que fueran a pasar, a que fuera a amanecer, pero eso parecía que se fuera a caer el mundo, llovía terrible, y eso fue en Armero. Y hablábamos con un sacerdote al otro día, todos en el estado en que estábamos esperando que amaneciera, ir a buscar un sacerdote, y nos decía Ujú. que era que la gente ahí no permitía ese tipo de situaciones, ese tipo de fiestas o de rumbas, que eso no se, no, y que siempre Claro. que sucedía, que siempre que alguien organizaba algún tipo de actividad de esa manera, sucedía esa situación. Y lo vivía, y yo decía, pero yo nunca en mi vida había visto llover tantísimo y rayos y centellas, que yo decía, cada rayo va a partir esta casa, y éramos 18 personas así el uno encima del otro esperando que parara que disminuyera, pero nosotros dijimos, pero no estamos haciendo nada malo, era una Claro. fiesta de compañeros de universidad, y pues yo creo que sí fue la noche de terror. Esa es la única experiencia así paranormal o que yo diga que haya vivido, porque el resto no. He tenido oportunidad con muchos videntes, con clarividentes, Ujú. personas que hablan con los muertos, personas que son Claro. medios, de sentarme y de entrevistarlos y de charlar con ellos. Y muchas de esas entrevistas las encuentras aquí en el Ah, Instagram qué bueno. también. Y muchos de ellos, y me llama mucho la atención, es que la gente empieza a hacerles preguntas, y como que la respuesta no es coherente. Esa es la pregunta que te quería hacer, la siguiente pregunta: ¿por qué en este Claro. mundo no hay coherencia con la situación y la realidad? Bueno, yo creo que la coherencia se basa en las experiencias y yo siento que cada uno tiene una experiencia muy personal con ese mundo, ¿no? Desde lo más interior de uno, de alguna u otra manera, su cercanía con eso hace que viva una experiencia totalmente distinta a la que yo podría estar viviéndola, tú podrías estar viviéndola. Tal cual. Obviamente que hay mucha gente que yo creo que también se aprovecha de eso y le saca partido a poder vender fantasía. Entonces, ahí sí obviamente no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, sobre todo cuando hay un engaño de por medio comercial. Eh, pero bueno, No, yo creo que... pero Guillermo, aquí en Colombia, sí, seamos sinceros, aquí somos demasiado tramposos. Eso sí, hay que Pero no partir solo de en eso. Colombia, Aquí, yo creo que en sí, todo el sí, mundo, ¿no? Yo siento que todo el mundo, imagine, todo trata de... Guillermo, aquí, acuérdese que aquí hubo un embajador de la India, y de esa experiencia se hizo una película, porque fue realidad. O Ok, sea, ok. aquí llega un poco de gente y le dicen a uno que estás descubriendo el agua tibia, y uno les cree. Claro, sí, sí, sí. Pero sí, o sea, no diría que específicamente en Colombia, porque siento que es algo que en el mundo se da, que hay siempre gente viva que quiere sacar partido a eso. Y se puede ver aquí como se puede ver en la China, se puede ver en la India, que hay gente que pues nada, que sabe mentir muy bien y hace su oficio de eso, ¿no? Entonces comienzan a enredar un poco a la gente y ahí es donde yo creo que de cierta manera las personas que realmente sí tienen el don, se ven afectadas por eso mismo que tú me cuentas, que es como, bueno, yo cómo les creo a ellos, de verdad si tienen un don o son como charlatanes. Entonces, lastimosamente es algo que siempre va a estar como ahí, como sin poder resolverse al 100% porque nunca vas a saber a ciencia cierta quién está diciendo la verdad y quién no. Tal cual. Bueno, pero le deseo la mejor de las vibras, la mejor energía, y que ojalá ese proyecto se haga realidad y que la gente conozca, porque además es una colombiana que ya muchos años haciendo este trabajo, muchísimos años, y de verdad ha ayudado a mucha gente, a muchas personas, desde muchas situaciones, hasta de liberaciones, de secuestrados, todo esto, Sí, sí, que es sí. difícil, que es difícil. O sea, como dice lo que hablamos desde un comienzo, uno puede, toda la gente opina, con toda la gente
quiere opinar o quiere decir expresar su propia opinión, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y lo importante es que hay unas cosas que son reales, que son palpables frente a la situación. ¿Qué viene después de todo esto? ¿Cuándo va a hacer proyectos con Colombia, pero ya se enfocó hacia el género del terror? ¿No piensa hacer un cine como más comercial, como más que involucre a todos sus amigos con los cuales ha tenido la oportunidad de trabajar? No, sí, 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 no, lo que pasa es que es algo que de verdad hay una mano de proyectos bastante grandes. No hablo extensamente de todos porque estamos en un desarrollo, entonces, pero sí, o sea, no solo es ese género, hay muchas cosas, hay una comedia que estamos organizando en la costa, hay otra comedia que estoy organizando aquí con Iván Marín en Bogotá. Hay varios proyectos en los cuales obviamente que quiero vincular a mis amigos y vincular a la gente que siempre ha estado ahí al lado mío en mi carrera y me las he encontrado en el camino para poder generar algo bonito colectivamente. Bueno, ahí me está preguntando una chica, nos envió ahí un mensaje, está diciendo que ella le gustaría incursionar en el mundo de la actuación, pero que le han recomendado estudiar en varios países, pero que ella no se ha definido y que ella sí no tiene el poder económico de estar viajando a varios países. No, es que no crean. Ustedes ven a Guillermo, Guillermo es muy trabajador. Trabajador y es organizado, porque poder trabajar y buscar esas oportunidades en diferentes países no es fácil. No, no, no es fácil. Y yo no sé si es que para empezar tendrías que irte a otro país. Yo creo que aquí en Colombia hay muy buenas escuelas en Bogotá, ¿no? En las No, cuales si no, no... esta chica está en, discúlpeme lo de China, es que iba a decir, Sí. es que ella está en la China, no, esta chica está en Chile y entonces nos está haciendo la pregunta. Ok, en Chile. Bueno, en Chile lo más bonito, bueno, bonito y barato, diría, podría ser irse a Argentina, ¿no? Argentina tiene muy buenas escuelas de actuación, muy buenas. De hecho, pues por muchos años Argentina fue como uno de los países cumbres del mundo artístico, ¿no? Del teatro. O sea, fue el país que siempre ha tenido mucho más teatro que cualquier otro. Ahora ya está, pues, México, un poco más evolucionado, pero pues durante muchos años Argentina era como la cumbre teatral y mucha gente, yo de hecho, por eso fueron las razones por las cuales me mudé a Argentina también, por su cultura. Y creo yo que si estás en Chile, aunque en Chile también hay muy buenas escuelas, puedes irte a Buenos Aires a comenzar tu carrera como actriz. Pero me dice ella que tiene la duda porque que le habían dicho que las mejores escuelas están en Los Ángeles. Bueno, lo que pasa es que Los Ángeles como tal, claro, o sea, todos hemos crecido en Latinoamérica, sobre todo, no, ni siquiera en Latinoamérica, sobre todo el mundo ha crecido en base a la cultura eh, americana respecto al audiovisual, ¿no? Fueron las primeras personas haciendo producciones gigantescas y siempre hemos estado muy a lo que Los Ángeles o California haga. No considero que sean las mejores escuelas. Hay muy buenas escuelas, pero no le quitaría partido a una escuela, por ejemplo, en Madrid o una escuela en Buenos Aires. No creo que no. Sí, depende del camino que quieres hacer como actriz, a dónde te quieres, cómo quieres redireccionar tu carrera, ¿no? Siento que para empezar, a menos que tengas el dinero, pues sí, ándate a Los Ángeles, pero si en este momento busca un buen lugar donde puedas estudiar, que no tenga que ser tan lejos y no tenga que ser tan costoso como en Los Ángeles. Bueno, se ha recorrido muchos países, ha estudiado, ha trabajado en muchos países de América Exacto. Latina. Ahora, ¿y por qué está buscando ese espacio en España, en Europa? ¿O es que quiere abrir ese mercado europeo? Sí, básicamente por eso, porque después de mi país, en realidad, lo más legal que soy es allá también, ¿no? Entonces, porque acá en Colombia soy con residencia, en Estados Unidos tengo residencia, pero sí legal, legal, nacionalizado es allá. Entonces digo, pues también se me dan muchas las facilidades de poder crear una carrera allá teniendo toda la documentación para hacerlo. Entonces,
Eso es por un lado, por el nivel actoral es otro, y por el lado de producción, pues lo que te repito, estamos montando una producción en Marruecos en estos momentos que estamos haciendo con una coproducción allá, y el guión en España, que es una coproducción española con Portugal. Entonces, en estos momentos de mi vida se han dado las cosas para que sea por allá. Yo tengo una empresa que exportamos fruta con mi papá, entonces en octubre estamos abriendo oficina en Rotterdam. Entonces, justo este último semestre de año está todo como yéndose a estar en Europa, ¿no? Por trabajo, básicamente. Bueno, no la quería hacer, pero es que insisten en esta pregunta, Guillermo. No es del tema que usted cree que le voy a preguntar. Guillermo, ¿cómo manejó esa pandemia? ¿Cómo usted que es tan hiperactivo, que a toda hora está buscándole el centavo al peso, la oportunidad de prepararse, cómo logró superar esta pandemia? Bueno, la pandemia fue, no, o sea, no, me porté mal, verdaderamente no me regí muy bien a las normas de la ciudad, o sea, paraba en la calle todo el tiempo. Me cogió en Nueva York todo el 2020. ¿Ah, Justo me sí? mudo a Nueva York el 7 de marzo y el 14 de marzo nos cierran todo. Entonces, el primer mes sí muy juicioso, el primer mes de marzo, porque acuérdate que Nueva York fue pues como tal Sí. la ciudad que más infectó mucho más rápido. Entonces ahí sí, el primer mes fue duro porque no podíamos salir, era como todo muy como a pie de la letra. Entonces sí, al principio sí, ¿para qué? Cuando ya Nueva York está en su pico máximo, que fue el inicio de toda la pandemia, sí respeté todo, pero ya después, dentro de todo, cuando comenzó a bajar en la ciudad de Nueva York, ya comenzaron a haber un poco más, hubo más libertad, ¿no? De tránsito, de poder salir, de poder estar con gente, y ahí fue como ya yo comencé a hacer mi vida normal, pero cuando fue el inicio de la pandemia me metí a hacer cuanto curso había y por haber online. O sea, eso fue lo primero que hice, ¿no? Tomar cursos acá, hacer live. Yo no sé si te acuerdas, por eso te decía en 2020 uno hacía live a cada rato con todo el mundo. Imagínate, pero yo sí me acordé. Yo Todo sí el me mundo era acordé, con mi Guille. celular, haciendo en vivos, tomando cursos. Yo creo que hice lo que muchos hicieron. No me dio duro, o sea, no me dio duro. Soy hiperactivo, pero puedo ser hiperactivo en la casa también. Entonces, mientras yo tenga un computador y tenga wifi, no tengo problema alguno. Bueno, qué chévere. Pues bueno, Guillermo, yo quiero aprovechar el que usted haga parte, digamos, usted hace parte de los talentos colombianos, así nos los damos, no digamos que usted tenga nuestra nacionalidad, pero en Colombia cuando usted está aquí lo vemos como uno más de nuestros compatriotas, uno más que está trabajando, que está haciendo patria, que está buscando oportunidades y opciones, y ustedes se convierten en ejemplos a seguir, y se convierten en referentes de los chicos y de las chicas. Ahora en redes, usted está ya ahora no solamente al frente de las cámaras, sino detrás de las cámaras. Y en este momento la gran queja del talento colombiano, tanto de hombres como mujeres, es que para poder tener una oportunidad en televisión, en cine, en el teatro, es por el número de seguidores que se tengan en las redes sociales. Eh, ¿Cuál es su apreciación respecto a eso? Sí lo he escuchado, sí lo he escuchado mucho. No me ha tocado hasta ahora a mí que me digan, oye, porque tengas seguidores te vamos a elegir o porque no tienes el número establecido de seguidores no te vamos a elegir. Entonces, a nivel personal nunca me ha tocado vivir esa experiencia. Sí sé que hay como esa bullita donde dices, oye, están buscando gente con seguidores, pero yo no creo que de verdad sea tan así, por lo menos no en este país. Yo que he estado en estos días yendo al canal, que he estado encontrándome con mucha gente que no me encontraba, con amigos directores, con amigos productores, yo siento que aún aquí, que es algo muy rescatable que tiene Colombia, es que aún prevalece el talento. Y siento que sí le van a dar mucho punche a las personas que de verdad tengan talento y talento que puedan resaltar ellos en sus producciones, independientemente de que tengan seguidores o no tengan seguidores. Entonces, yo no creo que sea desde mi experiencia. A mí personalmente no nunca me han contratado por los seguidores, me han contratado anteriormente porque me he ganado casting o porque, sí, básicamente casting, porque siempre me han hecho casting para cualquier producción, pero nunca me han dicho como que, oye, porque te acabas de subir 100.000 seguidores, te vamos a contratar por este personaje. No, porque
Mira, cada vez las producciones, sobre todo las colombianas en estos momentos, son más internacionales y pasan por muchas manos el tema de tu elección. O sea, no es que te elija solo una persona, sino que pasa por ejemplo, si es Teleset que hace para Caracol, pero Caracol para Netflix, pasa por todos lados, pasa por tres compañías gigantescas en las cuales Tal. tienen que defender la razón por la cual te están eligiendo a ti como actor y la forma de defenderte es con tu audición, nada más, no tienen cómo poder hacer de lo contrario. Pues yo antes de hacerte esta pregunta, Guillermo, hice la tarea desde el jueves. Me puse a seguir a 10 hombres y 10 mujeres que tienen que están en estos proyectos y que hacen parte de estos elencos y que tienen 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000 de seguidores y miraba las impresiones y miré talentos que no tienen sino 5.000, 3.000, 4.000 y esos que tienen 5.000, 4.000 tienen muchísimas más engagement, es que llaman, muchísimas más impresiones y muchísimas más vistas de los seguidores que los que tienen 500.000 y 100.000. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, ahí. ¿Me escuchaste? Se me entrecortó la última parte, no te escuché, perdóname. Que te decía que hice la tarea desde el jueves de hacerle un seguimiento a 10 hombres y 10 mujeres que tienen esa cantidad altísima de seguidores y también lo hice con seguidores de gente que son talentosos, que tienen 5.000, 7.000, 8.000 seguidores y vaya que me llevé la sorpresa de que esas personas que tienen 5.000, 7.000, 10.000, 12.000 tienen muchísimos más impresiones y visitas que los que tienen 50.000 o 100.000 o 500.000. Wow. Para serte sincero, yo con el tema de redes sociales soy bastante ignorante. O sea, yo mis redes las tengo de adorno en este momento, no las utilizo. O sea, cuando me dijiste lo del en vivo me encantó porque hace rato no entraba a mi Instagram. No, claro, es que eso, yo me llevé la sorpresa, yo dije, ¿cómo así? Pero bueno, pero es que Entro, esta es una charla de amigos, aquí no es la cantidad, es la calidad. sí, 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 no, o sea, yo lo que voy es como no entro muy seguido en mi Instagram, no entro a hacer unas historias o a publicar algo en específico, pero no paro conectado y por eso mismo, pues en mi caso, me imagino que no hay mucha gente que en estos momentos esté como conectada conmigo, pero me he desconectado un poco por el trabajo, más que todo. Y también siento yo que ya yo quemé mi etapa de redes sociales, por ejemplo, yo la cogí cuando recién empezó todo este furor. Yo estaba en la televisión en prime time cuando recién salió Instagram, cuando recién Ujú. salieron las redes sociales y yo le di duro, o sea, de cierta manera hice lo que tenía que hacer, pero ya llega una edad que uno se aburre y yo creo que ya me aburrí de las redes sociales, entonces no es, me divierte mucho más estar con mis amigos o tener Claro. como una vida más privada y no tener que estar exponiendo cada 5 segundos todo lo que hago. Entonces es como mi personalidad en estos momentos. Pueda que en 2 años me vuelva a llamar la atención y me meta como de full lleno a las redes sociales, pero en estos momentos, el Guillermo de estos momentos está bastante alejado como de las redes, ¿no? Que es más que todo por el trabajo, porque no, y por el desinterés también de qué es lo que esté pasando por las redes, no me logra interesar tanto en estos momentos. Bueno, oiga, Guillermo, se nos pasó es la hora de esta charla, pero de verdad muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber querido recordar un poco de su historia profesional, de lo que está haciendo y que la gente se entere lo que viene, los proyectos que está, que sigue siendo parte de nuestros afectos y parte del talento colombiano. Y de verdad, Guillermo, muchísimas gracias. Yo lo quiero invitar. Mañana vamos a tener a Julián Beltrán, que es Ah, actor, comediante, claro. chef. Mañana él nos va a enseñar mañana a hacer hamburguesas, Guillermo. Entonces, Wow. mañana a las 5 de la tarde vamos a tener a Julián Beltrán aquí en nuestro en vivo y quiero agradecerle de verdad haberlo tenido, haber compartido con usted. Me alegra mucho, mucho que esté nuevamente en nuestro país, así sea que venga por ratos, usted sabe que aquí siempre, siempre cuenta con nosotros, a que siempre, siempre cuenta con nuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias y su mensaje de despedida. Bueno, no, más bien a ti, amigo, muchas gracias, me encantó haberte visto.
hace poco en el evento del jueves, hace rato que no veía a todos mis amigos de la prensa, a todos mis amigos de los eventos. Y una vez más, nada, agradecerte por regalarme este espacio para que podamos conversar. Y tú sabes que aquí siempre a la orden para lo que necesites y mil gracias por esas palabras de cariño, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Que pasen un resto de tarde muy, pero muy feliz. Chao, chao. Chao, mi Amigo, Guillermo. chao, cuídate, chao a Chao. todos.